Estimados y estimadas estudiantes, la Cátedra de Información en Salud de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia le da la más cordial bienvenida al curso de Anatomía y Fisiología Humana 2, hoy con el tema tórax y mediastino. Mi nombre es Carolina Soto Aguilar y será un placer acompañarlos, así que bienvenidos. Para iniciar vamos a definir lo que es el tórax. El tórax es un espacio que se ubica entre el cuello y el abdomen. Este está conformado por una cavidad abdominopélvica, que es un área inferior donde podemos encontrar estructuras como el hígado, el páncreas, el tracto gastrointestinal, el vaso, las vías urinarias. Y en la parte superior podemos identificar lo que es el corazón, los vasos sanguíneos, la tráquea, por ejemplo, el esófago y los pulmones. Además de la anatomía interna, podemos hacer referencia a la anatomía superficial del tórax. Algunas áreas que nos sirven para ubicarnos y realizar descripciones pueden ser, por ejemplo, el arco costal que se visualiza en ambas imágenes. Podemos identificar también lo que son la incisura yugular, por ejemplo, estructuras como la clavícula, estructuras como la glándula mamaria. Nos permiten también determinar la ubicación de los órganos internos. En este caso también podemos visualizar lo que es el área donde se ubica, por ejemplo, el esternón, que son partes fundamentales de lo que es el tórax y que a continuación vamos a hacer referencia a estos. Esta anatomía superficial permite una descripción de la estructura torácica mediante las distintas líneas que se pueden ubicar. Por ejemplo, la línea media anterior, la línea media clavicular, que surge desde la clavícula hacia las áreas inferiores del cuerpo. Podemos hablar de una visión anterolateral en donde identificamos estructuras como la línea media axilar. Vean que está ubicada totalmente en el centro y descendiendo de la axila. Y también podemos hacer referencia a lo que es una visión posterior, como es de igual manera la línea media posterior, la apófisis espinosa sería de donde surge esta línea. Estas descripciones, como les comentaba, nos permiten ubicarnos en la superficie corporal y pueden servir también, por ejemplo, para orientar a alguna persona o algún profesional en la forma en cómo deba tomar, por ejemplo, alguna radiografía u otro tipo de estudio. La pared torácica está conformada por 12 costillas, por el esternón, por los cartílagos costales, por 12 vértebras torácicas que conforman, como se puede observar aquí, una caja torácica. Estas estructuras que al unirse con lo que son la piel, la fascia y los músculos conforman lo que es la pared torácica, que protege, como ya lo vimos, órganos de importancia para la vida. Cuando definimos lo que es la pared torácica, estamos haciendo referencia a toda la piel, las fascias y los músculos que rodean la cavidad torácica. Esta brinda protección y también permite que se dé una función mecánica que se relaciona con el proceso de respiración, como es la inspiración y la expiración. La imagen que ustedes tienen a la derecha les va a permitir darse una idea de la forma en cómo están ubicados tanto la piel y las distintas capas que podemos identificar a nivel de la cavidad torácica. En la pared torácica podemos identificar tres fases principales. Fases estamos haciendo referencia a las capas
de los distintos tejidos que se pueden ubicar acá. La fascia superficial sería una de las capas y está compuesta por tejido laxo e irregular. Corresponde principalmente a lo que es un tejido subcutáneo que contiene grasa, glándulas sudoríparas, vasos sanguíneos, linfáticos, nervios cutáneos y se puede identificar también lo que es la glándula mamaria. La imagen permite visualizar estas estructuras que acabamos de describir. Se identifica además en esta zona la fascia de revestimiento que va a corresponder a una membrana fibrosa, delgada, que va a carecer de grasa y una fascia profunda que es la que va a cubrir los músculos y los tendones hasta que hacen su contacto con los huesos o hasta que se inserta a nivel de huesos. Es muy importante que sepamos que el esqueleto como tal de la pared torácica está conformado por 12 pares de costillas y cartílagos costales. Estos se acompañan además de 12 vértebras torácicas que están ubicados a nivel de la columna y discos intervertebrales, así como el esternón. Con relación a las costillas, debemos mencionar que son huesos curvos, son muy ligeros, pero muy elásticos porque permiten la expansión pulmonar para que se dé la inspiración y la expiración. Cada costilla se va a componer de un hueso esponjoso en su interior con médula ósea que corresponde a parte del tejido hematopoyético. Estas estructuras son las que dan la forma a la caja torácica. Existen varias clasificaciones con relación a los tipos de costillas. Podemos hablar, por ejemplo, de lo que son las costillas verdaderas que corresponden a las primeras 7 costillas. Estas se insertan, o son las que se ven insertadas en el esternón mediante el cartílago costal, que serían esas estructuras que estamos señalando acá. Se identifican además costillas falsas, que son la costilla número 8 a la costilla 10. Estas tienen una conexión indirecta con el esternón porque se unen a la costilla inmediatamente superior, como se puede apreciar acá en la figura. Y se identifican además costillas flotantes, que son costillas libres. En estas ingreso podemos hablar de la costilla 11 y la 12. Estas no se unen al esternón y terminan principalmente en la musculatura abdominal posterior. Otra clasificación importante es con relación a las características específicas de estas costillas. Entonces podemos hablar de lo que son las costillas típicas y lo que son las costillas atípicas. Dentro de las costillas típicas vamos a ubicar a la tercera y a la novena costilla. Estas costillas poseen cabeza, cuello, el tubérculo, que son estas estructuras que se visualizan acá, y un cuerpo. Y las atípicas van a tener entre ellas características distintas. En estas atípicas vamos a ubicar, por ejemplo, a la primera, a la segunda costilla, a la décima, onceava y doceava. Algunas características, por ejemplo, con relación a la primera costilla, podemos decir que es una costilla mucho más ancha, es más corta, es curva, posee una carilla en la cabeza para la articulación con la T1 y posee además 2 surcos transversales por donde se insertan los vasos subclavios. Con relación a la segunda costilla, esta es mucho más delgada, es menos curva que la primera. Posee 2 carillas para su unión con las vértebras T1 y T2 y otro
tubérculo para la inserción muscular. ¿Cómo se puede visualizar acá? La costilla doceava, así como la décima y la onceava, solamente posee una carilla para la cabeza. ¿Cómo se puede visualizar en estas dos últimas? La onceava y la doceava son costillas mucho más cortas y no cuentan con cuello ni con tubérculos para que se den las uniones. Con relación a las vértebras torácicas, debemos recordar que son 12 huesos que poseen características especiales. Estas poseen arcos costales o arcos neuronales, que es el agujero que se visualiza por donde se introduce lo que es la médula. Estas poseen 7 apófisis, ¿verdad? Estas estructuras que son las que permiten que entre ellas se unen. Algunas características son, por ejemplo, que poseen pequeñas superficies planas, que se les conocen como fositas costales en su estructura, para la articulación con la cabeza de las costillas, por ejemplo. Estas fositas costales en las apófisis transversas permiten esa unión entre ellas. Las apófisis espinosas permiten, o mejor dicho, se van a proyectar desde los arcos vertebrales de las vértebras torácicas típicas, son mucho más largos, van a seguir una inclinación inferior y la relevancia de estas vértebras es que impiden que objetos punzantes afecten el conducto vertebral y de esta manera lesionen la médula espinal. Como podemos observar acá, nada más para tener una visión más clara, son 12 vértebras cuyas características varían según su ubicación. Tenemos, por ejemplo, de la T1 a la T4, que estas vértebras poseen carillas articulares para la articulación costotransversas. Además, poseen semicarillas para la ubicación, por ejemplo, o para la unión entre la primera y la segunda costilla, y se asemejan mucho a lo que son las vértebras cervicales. De las 5 a la 8, hacemos referencia a que son las vértebras torácicas clásicas. De la T9 a la T12 van a hacer referencia a lo que son lumbares, y de la T10 a la T12 una de las características principales es su articulación costal. Esto simplemente es otro ejemplo para que ustedes tengan un poco más claro lo que son las vértebras torácicas. Es importante que recordemos que nuestro cuerpo posee distintas articulaciones que le permiten la movilidad, y en la pared torácica no es la excepción. Sin embargo, estas articulaciones ubicadas en esta zona tienen un arco de movimiento reducido. Cualquier afectación en esta articulación puede limitar la capacidad de respiración de las personas. Muy importante es que recordemos que existen, por ejemplo, articulaciones costovertebrales que se van a vincular, por ejemplo, con las costillas típicas, y en este caso en dos lugares específicos, lo que son en las articulaciones de las cabezas costales y en las articulaciones costotransversas. Se pueden identificar también articulaciones costocondrales, que son aquellas que se van a ubicar, por ejemplo, entre una costilla y su cartílago. Por ejemplo, articulaciones ipsicondrales que van a unir, digámoslo así, por ejemplo, articulaciones entre los bordes adyacentes, por ejemplo, de la sexta, la séptima,
de la séptima y la octava, de la octava y la novena costilla y su cartílago. Estas son, por ejemplo, articulaciones sinoviales planas. Podemos identificar también articulaciones esternocostales, por ejemplo, de la primera a la séptima costilla se van a articular por cartílagos costales en sus bordes laterales. Así, por ejemplo, en la primera o el primer par de costillas se va a articular solamente con la parte del manubrio. La segunda costilla se va a articular con el manubrio y el primer segmento external. En la tercera y la quinta, por ejemplo, se van a articular con la segunda, con el segmento segundo y tercero external. Y la sexta o el sexto par de cartílagos se va a articular con el cuarto segmento external solo. Entonces, además, van a permitir esa unión entre las estructuras. Una estructura de relevancia en la pared torácica corresponde a lo que es el esternón. El esternón es un hueso elongado y plano que está ubicado en la parte anterior de la caja torácica. Está ubicado a nivel subcutáneo también en la línea media anterior del tórax. Está compuesto por tres partes fundamentales. Una es el manubrio con un tamaño de aproximadamente 4 centímetros. Es un hueso triangular que está ubicado a la altura de los cuerpos de la vértebra T3 y T4. En la parte superior se puede identificar lo que es la escotadura yugular y a nivel lateral podemos también identificar lo que son las escotaduras claviculares. En estas zonas es donde la clavícula como tal se inserta a esta estructura y en conjunto conforman las articulaciones esternoclaviculares. Otra estructura que conforma el esternón es el cuerpo del esternón, que es este hueso alargado y delgado que tiene una longitud aproximada de 10 centímetros y que se ubica anterior al borde derecho del corazón a nivel de T5 y T9. Se identifica lo que se conoce como una apófisis hipoide, que es esta forma puntiaguda. Puede ser curva, puede ser inclinada, puede tener formas distintas y se ubica a nivel de la fosa epigástrica, en esta pequeña depresión donde se unen los bordes costales formando el ángulo infraesternal. Esto se suscita a nivel de la altura de la T10. Un dato importante es que en los jóvenes esta estructura es cartilaginosa, pero a partir de los 30 tiende a osidificarse. La pared torácica también cuenta con músculos que intervienen por ejemplo, en la elevación de las costillas o en descender las costillas. Estos músculos, por ejemplo, son el serrato posterior superior, el elevador de la costilla, el intercostal externo, el intercostal interno, el transverso del tórax. Esta imagen que ustedes visualizan pueden darse una idea de cuál es la distribución específica en esta pared torácica. Vean el hueso y el músculo como está ubicado, así como vasos como lo son los nervios o arterias principales de esta zona. En relación a la irrigación de la pared torácica, se van a identificar principalmente tres arterias. La arteria torácica, que esta va a correr a través de las arterias intercostales posteriores y subcostales, se va a distribuir hacia los músculos intercostales y la piel suprayacente, a la pleura parietal y a los músculos de la pared anterolateral.
Identificamos también en este caso la arteria subclavia, que esta se ubica a través de las arterias torácicas internas e intercostal superior. Va a irrigar las arterias intercostales anteriores hasta los espacios intercostales del 1 al 6. Unido a esa encontramos la arteria axilar, que se va a ubicar a través de las arterias torácicas superior y lateral. Es sumamente importante que sepamos, cómo se visualiza en la imagen, que las arterias viajan junto a las venas intercostales, que son mucho más externas. Entonces se identifican 11 venas intercostales posteriores y una subcostal. Las venas intercostales posteriores se van a unir a las venas intercostales anteriores. Esta imagen les permite identificar las estructuras y las arterias que se relacionan. Por ejemplo, aquí podemos observar la arteria torácica interna. Podemos visualizar también lo que es el diafragma y la forma en cómo se irrigan estas áreas. Hay otra estructura fundamental que es y se le conoce como el mediastino. Es importante que sepamos que la cavidad torácica va a contener eh, órganos como son los pulmones y las pleuras, que son membranas de revestimiento serosas que cubren a los pulmones, además de cubrir esta estructura que es el mediastino. El mediastino es un compartimento que va a contener órganos como son el corazón, los grandes vasos y otras estructuras. El mediastino corresponde a un compartimento central de la cavidad torácica. Se extiende desde el orificio torácico superior hasta el diafragma. Está compuesto por vísceras huecas llenas de aire, que están unidas por un tejido conjuntivo laxo que con el paso de los años se va a volver fibroso. Tiene la capacidad para acomodarse principalmente ante los cambios de volúmenes relacionados con la respiración, también el movimiento cardíaco, por decir alguno. Esa capacidad se relaciona con su característica de ser una estructura elástica como la pleura y los pulmones. La imagen que observan en la esquina superior izquierda permite visualizar la división de lo que es el mediastino. El mediastino superior, lo que está en amarillo. El mediastino inferior se va a dividir en mediastino posterior, lo que está en rosado, el mediastino medio y el mediastino anterior. De igual manera, la imagen que está ubicada en la esquina inferior derecha permite visualizar y comprender cuáles estructuras son las que se ubican en el mediastino. Por ejemplo, esta estructura que está acá sería el pericardio. Podemos visualizar el timo, podemos visualizar también la distribución de los distintos nervios y venas, así como los grandes vasos, las arterias coronarias y principalmente también permite visualizar esta imagen, las fases a las que hacíamos referencia al iniciar este conversatorio. Esta imagen de acá les va a permitir ubicar realmente cuáles son las distintas estructuras que se ubican en el mediastino. Por ejemplo, en el mediastino superior, que es la estructura que está en amarillo, su ubicación para que lo comprendamos mejor va a surgir del plano torácico transversal que atraviesa el ángulo esternal y la unión entre las vértebras T4 y T5. En esta región vamos a identificar estructuras, por ejemplo, como es el timo, como es la tráquea, el esófago, la aorta,
las venas brachiocefálicas, a nivel, por ejemplo, de vías linfáticas, vamos a identificar lo que es el conducto torácico, los nódulos, a nivel del sistema nervioso, vamos a identificar lo que es el nervio vago y el nervio frénico, entre algunas otras estructuras. A nivel del mediastino inferior, aquí vamos a recordar que se divide entre anterior, medio y posterior y que en cada uno de estos espacios se van a ubicar órganos que son fundamentales para el funcionamiento del cuerpo. Por ejemplo, a nivel del mediastino anterior podemos identificar lo que son los ganglios, los ganglios linfáticos que contribuyen al drenaje de la glándula mamaria. A nivel de mediastino medio podemos visualizar también lo que es el pericardio, por ejemplo, con los vasos cardíacos, haciendo referencia principalmente a la aorta ascendente, tronco pulmonar. Podemos también visualizar lo que es el nervio frénico, por mencionar algunos. Muy importante, en el mediastino posterior vamos a identificar también el esófago, el plexo esofágico del nervio vago, los conductos torácicos, vasos, nervios, entre algunos otros. Es importante que enfaticemos que en el mediastino medio, ese es el que va a contener al corazón. Y las raíces principales de los grandes vasos, como bien se menciona por acá. Dentro del mediastino medio es importante que recordemos que se ubica el pericardio y aquí estructuras fundamentales como el corazón y las raíces de los grandes vasos. El pericardio es definido como un saco que recubre el corazón y los grandes vasos. Está conformado principalmente de una capa que es externa, que esto se puede visualizar en el recuadro de la imagen, una capa externa que es fibrosa y que protege al corazón de llenados repentinos, y posee una capa interna que es serosa y que está conformada principalmente por mesotelio. Esta va a recubrir todo lo que es la cara interna del pericardio fibroso y la cara externa del corazón. El movimiento del pericardio está determinado por el movimiento del corazón y los grandes vasos. Un tema relevante es el corazón, sin embargo no vamos a andar mucho en el mismo, ya que va a ser un tema que se va a tratar en otro momento. Pero vamos a hacer referencia a que el corazón es una bomba que es autorregulada, que impulsa la sangre por todo nuestro cuerpo y la provee de sangre oxigenada. Posee dos aurículas, dos ventrículas, tiene forma de pirámide y además de esto posee un vértice que corresponde a la punta y una base por donde se ubican los grandes vasos. Además de esto, es importante que sepamos que el corazón posee tres capas principales, que es el endocardio, que es una membrana de revestimiento del corazón que cubre las válvulas. Está ubicada a nivel interno del corazón. El miocardio es una capa gruesa de músculo cardíaco y el epicardio es la capa fina, la más externa, que está formada por una capa visceral del pericardio seroso. A manera simplemente de recordatorio para reafirmar la información, el mediastino posterior va a estar localizado entre la T5 y T12, posterior al pericardio y diafragma, y entre la pleura parietal de los pulmones. Se va a ubicar en esta zona, vamos a poder identificar en esta zona lo que es la aorta torácica, el esófago, el conducto torácico, el nervio esplénico, entre algunos otros.
A nivel del mediastino anterior, este se va a localizar entonces entre el cuerpo del esternón y los músculos transversos del tórax por detrás del pericardio. El mediastino anterior, se va a componer principalmente de lo que es un tejido conjuntivo laxo, de grasa, de vasos linfáticos y de algunos otros ganglios. Con relación a la fisiología de la pared torácica, es importante que recordemos que este proceso se vincula con la respiración. La ventilación es un proceso mecánico y el paso del aire por las vías respiratorias desde y hacia los alvéolos va a producir la elevación de las costillas y el descenso del diafragma. Este va a provocar el aumento del volumen torácico, lo que favorece la expansión pulmonar. Y gracias a estas características que tiene la pared torácica, son las que le permiten que este proceso fisiológico se dé. Específicamente lo que es la respiración la vamos a ahondar en otro video. Así que simplemente es para que ustedes tengan presente que sus estructuras y sus características permiten y fomentan un adecuado proceso de respiración. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que haya sido de mucho provecho para ustedes. Muchas gracias.